A continuación, resolveremos un problema sobre el tema de trabajo y energía. Un objeto de masa m se suelta en el punto P y se mueve hasta el punto Q a lo largo de dos trayectorias diferentes, como se observa en la figura. Determinar A, la energía potencial del objeto en el punto P, B, el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria A, y finalmente, C dice el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria B. Bueno, este es un problema que quiero hacer con mucho gusto para el estudiante Javier Camilo Benítez, un hijo de un compañero de la universidad que me escribió que le colaborara con este problema. Listo. Bueno, entonces vamos con la primera parte, la energía potencial del objeto en el punto P. Es decir, esta energía tanto para esta figura como para esta, ¿cierto? Para eso vamos a tomar esta línea de referencia, ¿sí? Esto quiere decir entonces que recordemos el modelo matemático, que la energía potencial no es más que masa, gravedad por altura. Y como están a las mismas alturas, ¿cierto? Fíjense, H, entonces sería masa, gravedad por altura, y ahí tenemos resuelto ese punto, ¿listo? Simple y sencillo. Pasemos ahora al trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria A, es decir, a lo largo de esta trayectoria, ¿sí? De esta, la cual vamos a llamar D. Para esto, pues, como nos lo piden por acá, pues obviamente tenemos que hacer un poquito de mayor trabajo, ¿sí? En la resolución del problema. ¿Y consiste en qué? Vamos entonces a colocar aquí el diagrama. Aquí tenemos la masa un poco más grande y tenemos el peso, ¿no? Recordemos que este peso tiene una componente, fíjense el ángulo que se proyecta acá, tiene una componente en X y tiene una componente en Y, pero la única fuerza que hace trabajo es la componente en X, ¿sí? Y no es más que masa-gravedad por seno del ángulo. Recuerden que el peso es masa-gravedad, ¿listo? Entonces sería masa-gravedad por seno del ángulo. Y recordemos que el trabajo realizado por el peso no es más que la fuerza, en este caso que hace trabajo, que es el peso en X por la distancia. Fíjense, este es trabajo en mayúscula y este es la fuerza en X o el peso en X, que es minúscula. Entonces ya tenemos el peso en X, nos faltaría calcular la distancia. Entonces nos vamos aquí al triángulo y ya sabemos que por trigonometría, seno del ángulo no es más que H sobre D, o lo que ustedes conocen como cateto opuesto sobre hipotenusa, y de aquí despejamos D. Y D no es más que H sobre seno del ángulo. Es decir, ya tenemos el peso X, tenemos la distancia, entonces calculemos el trabajo. Entonces sería la fuerza, que es masa, gravedad por seno del ángulo, por la distancia, que es H sobre seno del ángulo. Cancelamos seno del ángulo y nos queda entonces que ese trabajo realizado por el peso no es más que masa, gravedad por altura. Ahí tenemos la parte B. Nos vamos a apoyar en este mismo diagrama para hacer la parte del punto C. Dice el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria B. Esta trayectoria, fíjense, tiene dos momentos. Uno que lo voy a llamar D1 cuando llega aquí, y luego el objeto, la masa, llega aquí y va sobre esta trayectoria que la voy a llamar D2. ¿Listo? Entonces ese es el recorrido que hace. Ahora el trabajo no es más que la suma del peso en X por D1 más el peso en X por la distancia 2, porque ya recordamos que solamente el peso en X es que realiza trabajo. Entonces vamos a ya reemplazar, lo único que va a cambiar es el ángulo, y el ángulo no sería este, sino que sería teta, y para este sería beta, ¿listo? Entonces sería la fuerza, que sería masa, gravedad por seno de teta, ¿sí? Que es el trabajo en X, la fuerza en X, por la distancia D1, y D1 ya sería ¿qué? H1, porque ahora fíjense, es H1 sobre seno de teta, ¿listo? Más, ahora, el peso, la componente del peso en X, que sería masa, gravedad por seno de beta, por la distancia 2, que sería ¿qué? H2, ¿sí o no? Sobre seno de beta, porque ya lo hicimos. Aquí seno de teta con seno de teta, seno de beta con seno de beta, y nos queda que ese trabajo por el peso es masa gravedad por H1 más masa gravedad por H2. Un poquito de factorización, masa gravedad, que multiplica a H1 más H2. Pero recuerden, fíjense que H1 más H2 es H, entonces el trabajo queda como masa gravedad
por altura. Ahí finalizamos, muchachos, el problema y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.